Compañeras y compañeros, como ya se dijo aquí, este dictamen ya lo habíamos votado en septiembre del 2024, cuando se reformó la Constitución en materia de Guardia Nacional. Se estableció que el Ejército podía nombrar a los mandos superiores, pero que sería el Senado y la Comisión Permanente del Congreso quien los iba a ratificar. ¿Pero qué creen? 3 meses después, en diciembre, cuando Morena se lanzó contra los organismos autónomos, usaron un texto viejo para modificar los mismos artículos y se borró lo que ellos mismos habían aprobado sobre la Guardia Nacional. Es decir, en 3 meses lo pusieron en la Constitución y en 3 meses lo volvieron a quitar. Así de serios son para legislar. Parece que están jugando con un borrador mágico sobre la Constitución. Las pifias legislativas se pueden solucionar. Lo que lamentablemente no tiene solución, y por eso en el Partido Acción Nacional vamos a votar en contra, es el gravísimo daño que ustedes le están haciendo a todas las instituciones, incluyendo al Ejército Mexicano y la confianza ciudadana. Dicen que introducen los contrapesos y que la ratificación es un mecanismo de control. Control, contrapesos y rendición de cuentas son mecanismos que ustedes no conocen. Como si el Senado, como si la Cámara de Diputados en las condiciones actuales realmente representara la pluralidad de este país. Ojalá con su borrador mágico borraran ese penoso episodio de la historia de este país donde se robaron curules y lograron una sobrerepresentación que no les correspondía. El 46% de los electores no les dio el poder para modificar la Constitución a su antojo. Son tan olvidadizas que también se les olvida que prometieron una Guardia Nacional civil, ciudadana, cercana a la gente. Y lo que hoy tenemos es una Guardia Nacional enterrada bajo un uniforme militar. También quisieran borrar la realidad, esa realidad cruda que desmantela la promesa de que con la llegada de la Guardia Nacional iba a llegar por fin la añorada paz a México. No se les olvide que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue el más violento del siglo XXI, más de 218,000 delitos de alto impacto. Y dicen que en el sexenio actual no hay presos políticos, pero también quisieran borrar cómo se ha incrementado la violencia político-criminal, que creció en más de 400%, y un crecimiento en los homicidios que no ha cedido, por más que se quieran engañar. No se autoengañen, oficialistas. Cambiar las cifras de homicidios dolosos a desaparecidos y homicidios culposos no es mejorar la tranquilidad de los mexicanos. Suben aquí a aplaudir que este dictamen reforma la Constitución para lograr visibilizar a las mujeres, porque las nombra. Si hubieran querido visibilizar a las mujeres, no hubieran cerrado los ojos ante una estrategia de seguridad fallida que dejó, entre otros saldos, 51,944 mujeres asesinadas, ya con la Guardia Nacional en funciones y al mando de la Sedena. Dicen querer nombrar a las mujeres y no han tenido la decencia de llamar por su nombre a la exministra Norma Piña, que encabezó una Suprema Corte que tuvo el valor de que se cumpliera la ley y que en abril del 2023 resolviera inconstitucional la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena. Y con esto desencadenaron una serie de eventos desafortunados para destruir todo lo que les estorba en sus planes autoritarios. Mientras tanto,
La impunidad nacional supera el 93%. En homicidios dolosos llega a 96.8% la impunidad. En extorsión a 98% y en violaciones a 94.5%. Con estos datos es clarísimo. Militarizar no es proteger. Militarizar es someter. Pero más grave aún, en el sexenio pasado descubrieron que con el pretexto de seguridad podían ser más opacos que nunca y distrajeron al ejército de sus verdaderas labores y muy lamentablemente con ello llegó a la Guardia Nacional el tufo de la corrupción que caracteriza a Morena. Y ahí van los hechos. Mayo de 2025, 11 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos infraganti mientras huachicoleaban combustible, incluso usando patrullas oficiales de la Guardia Nacional para proteger la operación. Entre los detenidos había al menos un subteniente y varios militares de diferentes estados. El escándalo es mayúsculo, no lo pueden ocultar. La realidad que ya destapó la terrible red de huachicol fiscal es que han usado al poder y han usado incluso a altos mandos de la Marina, a familiares incluso del exsecretario de Marina, para hacer el robo del siglo a costa de las y los mexicanos. Y no es un caso aislado. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló que el grupo criminal La Barredora hizo negocios con el Tren Maya, vendía combustible robado para la obra insignia de Morena y hasta negociaba rentar tierras al propio gobierno federal. ¿Quién estaba detrás? Hernán Bermúdez, que muy contento posó con su gafet de Morena. Esta es la paradoja. Nos dijeron que militarizar y centralizar era para brindar al país de la corrupción y terminaron con marinos guachicoleros en aduanas, con cárteles haciendo negocios con las obras estrellas de Morena y con la Guardia Nacional convertida lamentablemente en un brazo armado sin controles civiles. El problema no es que solo que haya soldados en la calle, el problema es que ya nadie los vigila. Una democracia no puede entregar la seguridad pública a un solo poder, sin contrapesos, sin vigilancia ciudadana, sin controles independientes. Porque cuando no hay controles, lo que florece es el abuso, la impunidad y la corrupción, como ya está pasando. Esto no es fortalecer la seguridad, es debilitar los derechos. No se puede combatir la violencia con más opacidad. La Sedena no necesita más poder. México necesita más justicia y necesita paz. Es cuanto, señor presidente. Con la venia de la presidencia. Adelante. Estimadas legisladoras y legisladores, pero sobre todo a las y a los mexicanos que están siguiendo este debate, me dirijo el día de ustedes para posicionar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se están reformando el artículo 76 y 78 de nuestra Constitución en materia de grados superiores de la Guardia Nacional. El objetivo de este proyecto de decreto es que el Senado de la República o en los recesos legislativos, la Comisión Permanente pueda ratificar los nombramientos de las personas que ascienden a grados superiores en la Guardia Nacional propuestos por la persona titular del Poder Ejecutivo. Por supuesto que el objetivo es respetar los contrapesos, como bien lo comentó mi compañera diputada Lilia Aguilar. Esto es algo que no debería de generar mayor cuestionamiento dentro de todas las fuerzas políticas que hoy integramos esta soberanía legislativa. Pero, contrario a ello, algunas voces del bloque opositor que quieren emitir desde esta máxima tribuna una serie de imprecisiones, de falacias y de mentiras
que tienen como objetivo poner en duda la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que actualmente, conforme al artículo 21 de nuestra Constitución, está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, efectivamente a cargo de un civil que hoy encabeza nuestro secretario Omar García Harfuch, que por cierto nos ha salido bastante buenos, muchísimas gracias. El mismo artículo 21 de la Constitución señala que los fines de la Guardia Nacional son prevención, investigación y persecución de delitos. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Así es que yo me pregunto, ¿cuál militarización? ¿En verdad la oposición se atreve a decir que el ejército está en las calles? Oigan, mienten como respiran, por favor. Al ejército lo sacaron ustedes a las calles, con ninguna norma, con ninguna legalidad, sin ninguna base jurídica. Por favor. Hay que ser muy ruin para cuestionar los mecanismos, para garantizar el haber de retiro y los derechos que en materia de seguridad social se han ganado a pulso los integrantes de los cuerpos de seguridad que hoy se juegan la vida para atender y resolver los problemas de inseguridad que ocurren en todo el territorio nacional. Y que no sobra decir, fueron provocados, auspiciados y tolerados por quienes en el régimen del PRIAN permitieron el avance de este resquebrajamiento del tejido social por parte de los grupos del crimen organizado. Y así fue. Ustedes lo permitieron porque en su momento les convino, porque en su momento trataron de legitimar una presidencia de la República espuria que se robaron a través, sí, de las instituciones, de las propias instituciones. Ya lo informó nuestra secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, en materia de seguridad. Bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación se han disminuido cerca del 45.6% de los delitos de alto impacto. Se ha presentado, esto es muy importante, una tendencia sostenible a la baja en un 59.2% de reducción de la inseguridad. Porque, ¿qué creen? Con Fox, con Calderón y con Peña Nieto, la tendencia venía hacia la alta. Si no fuera por los gobiernos de la Cuarta Transformación, no estaríamos bajando los índices como actualmente se demuestran. Para muestra, un botón. Zacatecas, se ha bajado 75% los homicidios. En Guanajuato se ha bajado el 60%. En Nuevo León, el 70%. En otras palabras, la Guardia Nacional les anda haciendo la chamba a los gobiernos prianistas que no quieren o que no pueden hacer. Ahí se las dejo, va para ustedes. Al pueblo de México, que hoy sigue atentamente este debate, le puedo asegurar que no somos iguales, que mientras el régimen del bloque opositor se usaron las Fuerzas Armadas para tratar de legitimar fraudes electorales, hoy tenemos instituciones blindadas y no se ha permitido que nadie pacte como sí pactó Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, con los grupos del crimen organizado. Esa es la diferencia. Ustedes están reclamando aquí de malos personajes que se han acercado a Morena, pero ojo, vienen del PRI, porque eso también hay que decirlo, del PRI tabasqueño. Ustedes se quejan, la única diferencia es que mientras nosotros investigamos y están siendo procesados y llevados ante un juez,
Ustedes no hicieron nada para detener a García Luna. Eso se llama cinismo. Nunca más se utilizarán las instituciones del Estado mexicano para traicionar la confianza de las y de los ciudadanos. Nunca más se pactará con quienes atentan en contra de la tranquilidad de las y de los mexicanos. La cuarta transformación que hoy encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sí atiende, sí resuelve y sí combate todo lo que pone en riesgo la soberanía en nuestro país. Hoy el pueblo de México está más despierto que nunca. Hoy el pueblo de México vive la transformación que ustedes desde el bloque opositor les negaron. Hoy el pueblo, hoy México está en la ruta correcta y aunque a ustedes le duela o que no puedan reconocerlo y aceptarlo, hay cuarta transformación para rato. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Y que viva México! Con la venia de la presidencia, ya basta de parches constitucionales y de simulaciones. Morena pretende que el Congreso se convierta en tapadera de sus errores legislativos y espera que lo hagamos en silencio. No se equivoquen, no lo vamos a permitir. En Acción Nacional lo decimos con toda claridad. No podemos avalar esta iniciativa. En menos de un año, Morena ha hecho de la Constitución un borrador lleno de tachones y ocurrencias. En septiembre de 2024 metieron a la Guardia Nacional a la Sedena y pusieron que el Senado ratificaría sus mandos superiores. 3 meses después, en diciembre, al desaparecer los órganos autónomos, se les olvidó ese cambio y borraron lo que acababan de aprobar. Y hoy, como niños que juegan con plastilina, regresan a pedirnos que corrijamos el desastre. Morena borra con el codo lo que firma con la mano. Ni memoria, ni legalidad, y menos vergüenza. Pero no nos engañemos, esta reforma no busca fortalecer al Senado, no, busca normalizar la militarización de la seguridad pública. Dicen que es para equilibrar poderes cuando en realidad lo que hacen es legitimar que la Guardia Nacional siga bajo las órdenes de la Sedena. Militarizar es claudicar. Militarizar es renunciar a construir una policía civil, profesional, cercana al ciudadano. Y esa es la ruta equivocada que Morena decidió imponerle a México. ¿Y qué hemos ganado con esa militarización? Inseguridad galopante, violaciones a derechos humanos, opacidad total en el gasto y lo más grave, corrupción. Hoy tenemos a las Fuerzas Armadas en escándalos de huachicol, en contratos inflados, en negocios turbios. Lo advertimos desde el principio. Poner a los militares a hacer labores civiles no era garantía de honestidad, era abrir la puerta a que la corrupción llegara más lejos, y así fue. El tiempo muy rápido nos dio la razón. Y si hablamos de corrupción, no podemos dejar de señalar al promotor de esta iniciativa, el señor Adán Augusto López Hernández, el mismo que en Tabasco solapó a un secretario de seguridad que terminó ligado al crimen organizado, el mismo que aparece una y otra vez en expedientes por huachicol y contrabando de combustible, el mismo del que se dice que en Estados Unidos lo tiene en la mira por sus presuntos vínculos con el crimen. Ese es el autor de la reforma.
el notario de la mafia ahora quiere darnos clases de legalidad. Eso aquí y en Roma, compañeras y compañeros, se llama cinismo. Por eso decimos con fuerza, en Acción Nacional no seremos cómplices de esa simulación. No vamos a convalidar la militarización disfrazada de control legislativo. No vamos a legitimar los errores infantiles de Morena ni su deseo legislativo. Y mucho menos vamos a avalar a un promotor que arrastra un historial de corrupción y complicidades con el crimen. Nuestra postura, que quede claro, es en contra. Como verán, la Constitución es muy clara. En materia de persecución de los delitos, que es una de las principales reformas que votamos aquí en el artículo 21 para que tuviera atribuciones la Guardia Nacional, está subordinada al Ministerio Público. Y en este país todos los ministerios públicos son civiles. Ahora bien, en materia de lo que establece este mismo artículo en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, también lo acaba de leer la secretaria Julieta, el artículo 12, el párrafo 12 y 13 del artículo 21 constitucional establece claramente que esta Estrategia de Seguridad Nacional de Seguridad Pública que ejecutará la Guardia Nacional es la que encabeza, que planea, que dirige y que ejecuta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en este momento está a cargo de una persona, pero que mañana puede estar a cargo de otra. Es una institución que tiene un sistema civil. Es cierto que la Guardia Nacional tiene personal militar, pero lo dice claramente este mismo artículo. Es una cuestión de leer el artículo 21 en su conjunto integralmente. Ese personal militar tendrá formación policial, no tendrá actividades militares la Guardia Nacional. Y este plan, esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que está en el párrafo 3 del artículo 21 de la Constitución, está rindiendo frutos. No será obviamente una tarea fácil, pero ya que más del 40% de los delitos de alto impacto se hayan reducido en esta parte del casi un año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, significa que esta es una estrategia correcta y que hay que continuar con ella. En ningún momento se habla que es el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea quienes se encargan de esta tarea. Esta tarea la tiene la Guardia Nacional, las tienen las policías locales, estatales y municipales, la tiene el Ministerio Público. Ellos son los encargados de aplicar, de echar a andar, de ejecutar esta estrategia nacional. En ningún momento, en ninguna parte se establece en la Constitución que es una tarea militar. Por eso mienten constantemente quienes suben a decir que esta es una tarea, es la militarización porque es una tarea de los militares. No es así. Ni los ministerios públicos, ni los policías estatales o municipales, ni la Guardia Nacional son militares. La Guardia Nacional tiene personal militar, pero con formación policial. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Por eso, que si está rindiendo frutos esta estrategia nacional, que la apoye la oposición, que no sea mezquina, que no ande discutiendo algo que no existe. No está militarizada la Guardia Nacional, ni ningún equipo, ningún grupo de seguridad pública en el país. Por eso les pedimos que en este tema, que es una adecuación de los artículos 76 y 78 de la Constitución,
voten a favor, porque es por el bien de nuestro país, es por el bien del pueblo de México, es por la pacificación de los mexicanos y de las mexicanas, es para que vivamos en paz, para que tengamos justicia, para que tengamos desarrollo y que sigamos adelante como pueblo mexicano. Adelante, sigamos todos.